Este es el siglo XXI. Nos encontramos en la Embajada de Venezuela para dar seguimiento a una importante rueda de prensa. Veamos. Vamos a presentar a la Brigada Militar Elisa Camelia y Edificio Arias. Es la primera que está con nosotros este año. Es la nueva Brigada Militar que se incorpora al equipo de esta misión diplomática. Y al embajador ya conocido por ustedes, el compañero Alfredo Murgarita. A partir de este momento comenzamos el desarrollo de esta rueda de prensa que va a desarrollarse de la siguiente manera. Una presentación por parte de él, unos lineamientos ideales, y a partir de esa información pues, tendrá el proceso de preguntas y respuestas por parte de los colegas. Así que, adelante, buenos días. Muy buenos días a todos los amigos de los medios de comunicación, muy amables por haber atendido nuestra cordial invitación. Básicamente lo que queremos es informar a la sociedad dominicana de en qué cosa van a consistir los, por así decirlo, celebración del 20 aniversario de la rebelión cívico-militar que encabezó en aquel entonces, febrero de 1992, el comandante Hugo Chávez Frías, actual presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros queremos hacer un recuento histórico, más allá de una simple conmemoración protocolar, porque es una etapa demasiado importante en la historia y en el desarrollo del pueblo venezolano. Tiene connotaciones históricas, para nosotros demasiado importantes, y tiene especial relevancia porque significó un proceso de transformación irreversible. El presidente Chávez no solamente es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, después de 16 procesos electorales todos ganados legítimamente, sino que además es el conductor de un proceso de transformación, y en eso consiste lo que queremos hacer en este periodo, en este año, vinculado a al 20 aniversario de la rebelión militar bolivariana. Nosotros queremos hacer todo lo posible por difundir exactamente el contenido histórico de este proceso, para lo cual hemos elaborado un cronograma de actividades que seguramente ustedes lo van a recibir a lo largo de todo el mes de febrero, que va desde por supuesto, el recordatorio del propio día 4 en la Plaza Bolívar, lo vamos a hacer aquí en la Plaza Bolívar de Santo Domingo, hasta un conjunto de actividades académicas, históricas, culturales, que permitan dar el más exacto panorama de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo en Venezuela a partir de entonces. Como lo ha dicho en otras ocasiones el comandante presidente Chávez, la rebelión militar del 4 de febrero no fue un golpe de Estado, fue la respuesta del pueblo, fue la emergencia de cambio que sintió y que liderizó el pueblo venezolano, y que en realidad no comenzó el día 4 de febrero de 1992, sino que su antecedente más inmediato fue la insurrección popular de febrero de 1989. Lo que algunos medios de comunicación denominaron el Caracazo, que no fue otra cosa sino la rebelión del pueblo espontánea, del pueblo venezolano contra el paquete económico que en aquel entonces tomó el gobierno de Carlos Andrés Pérez bajo la orientación del Fondo Monetario Internacional. El pueblo venezolano, en una demostración que si no fue la primera, fue una de las primeras protestas populares contra el paquete de medidas o contra los paquetes de medidas que el Fondo Monetario Internacional implementa en todas partes del mundo, pues se rebeló contra esta manera de entender los asuntos económicos, y ese es el antecedente inmediato de la rebelión militar. La juventud militar venezolana para aquel entonces sintió el impacto de la rebelión militar y sintió el impacto de la brutal represión contra un pueblo desarmado que no hacía otra cosa sino defender sus derechos. En aquel entonces, nunca sabremos exactamente,
pero las ONG defensoras de los derechos humanos contabilizaron más de 500 muertos. Nunca sabremos exactamente cuál fue el número de víctimas, pero el pueblo, en especial el pueblo caraqueño, fue masacrado por las fuerzas represivas de aquel momento. De manera que nosotros lo que queremos con este cronograma de actividades es reflejar los hechos históricos de la manera más objetiva posible y dar a conocer a todo el pueblo dominicano tan fraterno, tan amigo, tan espontáneamente admirador del presidente Chávez como lo es, dar a conocer a toda la sociedad dominicana las realidades que desde entonces, desde 1992, están presentes en el desarrollo político, económico y social de Venezuela. No podemos dejar de mencionar en una ocasión en que nos reunimos amablemente con ustedes, representantes de los medios de comunicación, no podemos dejar de reflejar la campaña que en este momento y desde entonces, desde aquel momento de la rebelión militar, se ha desarrollado contra el proceso y en particular contra el presidente Chávez. En estos días, la prensa dominicana reflejó la información o la opinión del jefe de inteligencia norteamericano, en el cual, según dice, los Estados Unidos cree que Chávez todavía padece de cáncer. Dudan los norteamericanos que esté completamente sano. Esta es una idea, una campaña mediática que trata de descalificar las posibilidades del presidente Chávez, que trata de generar la matriz de opinión de que el presidente Chávez está al borde de la muerte y que en consecuencia no pudiera continuar siendo el jefe del Estado y no pudieran o no deberían la mayoría de los venezolanos votar por el jefe del Estado que se encuentra en esas condiciones de salud. Yo quiero ratificar que es completamente falso que el presidente Chávez hace algunos días, el 13 de enero para ser más exacto, dio una demostración fehaciente de su estado de salud cuando habló como de costumbre, sin guión, cuando significó la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, y habló durante 10 horas de ese informe. Habló 10 horas parado. No todo el mundo puede hacer eso. Incluso no todo el mundo que esté plenamente sano puede hablar durante 10 horas parado frente a un estadio, frente a un podio de la Asamblea Nacional. Y por cierto, como no lo ha hecho nunca nadie en toda la historia política de Venezuela, le dio la palabra a diputados y a diputadas opositores que en algunos casos se permitieron, transgrediendo cualquier norma constitucional, no solamente preguntar y polemizar con él, sino incluso faltarle el respeto. Porque el presidente Chávez es un demócrata. Y repito, ningún presidente en la historia de Venezuela ha permitido que se le interpele en medio del informe anual ante la Asamblea Nacional. Bueno, pues los norteamericanos, que como de costumbre mantienen esa campaña, tratan de crear una matriz de opinión presuntamente con la enfermedad del presidente Chávez, que como ha demostrado, afortunadamente ha superado. Pero la campaña continúa y en el día de hoy, jueves, el diario, un diario que en algún momento de su historia fue un diario progresista, fue un diario muy importante, el diario El País, publica sin ningún rubor y sin ninguna ética unas informaciones en las cuales la Asamblea Nacional acaba por instrucciones del presidente Chávez, la Asamblea Nacional en Venezuela, de aprobar una ley antiterrorista que aterroriza o que pretende aterrorizar a la población. Bueno, la legislación antiterrorista que acaba de ser aprobada en la Asamblea Nacional se corresponde con todos los acuerdos, se corresponde con el interés no solamente nacional, sino internacional, de combatir el terrorismo, y en ese sentido Venezuela no ha sido la excepción. Venezuela y el gobierno del presidente Chávez combate también el terrorismo. Si no tuviésemos una ley antiterrorista, dijeran, bueno, fíjense, no tienen una ley antiterrorista,
forman parte del terrorismo. Ahora que la tenemos, también lo critican. Y además, yo digo que sin ningún rubor, porque la periodista que firma la nota en el diario español El País, en la edición internacional, no es una periodista objetiva, es sencillamente una opositora. Y sus fuentes de información son solamente la oposición, ni siquiera se toma éticamente, como debería hacer cualquier comunicador social, ni siquiera se toma el trabajo de consultar a la otra parte, pues a la parte al gobierno nacional que acaba, o a la mayoría de los diputados que acaban de aprobar esta legislación. Ese es el diario El País, enemigo del pueblo venezolano. Diario El País de España. No podía dejar de mencionarlo porque nosotros, acostumbrados como estamos a enfrentar al imperio y a sus mecanismos y a sus agentes, pues tampoco damos cuartel. Nos dan y nosotros nos defendemos sobre todo con la verdad, no con la mentira. Entonces, estimados amigas y amigos, lo que nosotros queremos hoy anunciar es que comenzamos la conmemoración y, ¿por qué no?, la celebración. El pueblo venezolano lo celebra. La celebración de la rebelión militar bolivariana que dio inicio a un proceso de transformación, porque como todos ustedes recordarán, el presidente Chávez ganó con el 56% sus primeras elecciones en diciembre de 1998, pero el proceso de transformación comenzó con la insurrección militar bolivariana. Estamos a la orden para cualquier duda o pregunta. No sobre el avión que fue robado en República Dominicana y que se encuentra en el territorio de ustedes. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuándo se producirá la resolución? Fíjense, Venezuela es un estado de derecho y de justicia social. Ese avión que fue hurtado aquí en República Dominicana y que fue ilegalmente trasladado a Venezuela, se encuentra a la orden de los tribunales venezolanos, que no son dirigidos por el Ejecutivo, como muchas veces dice la campaña mediática en nuestra contra, sino los tribunales en Venezuela son autónomos. Ni siquiera el presidente de la República puede ordenar ni el comienzo ni el fin de un debido proceso judicial. Nosotros hemos informado en algunas otras ocasiones a las autoridades dominicanas que el proceso se encuentra en desarrollo a la orden de los tribunales venezolanos, y son los tribunales venezolanos los que determinarán en qué condiciones y quiénes hurtaron la aeronave aquí en República Dominicana. Fueron capturados 4 ciudadanos presuntamente responsables de tal hecho y están siendo juzgados. Señor embajador, el presidente venezolano ha hablado en la misma sintonía del presidente dominicano de que la ayuda internacional solo no puede salvar a Haití sobre la crisis que lleva. ¿Qué políticas están elaborando algunos países para seguir ayudando a Haití a mejorar sus condiciones de vida? Sí, fíjate, te agradezco mucho la pregunta porque precisamente República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de las limitaciones que tenemos los dos países, limitaciones obvias de recursos financieros y tecnológicos, son los países que proporcionalmente más han ayudado y ayudan a la reconstrucción de Haití. Los grandes países del norte, empezando por los Estados Unidos e Europa, no hacen sino retórica. Y dicho por los mismos funcionarios haitianos, no son más que promesas vacías. La reconstrucción de Haití, lamentablemente, no tiene el respaldo mundial que debería tener. Y repito, la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela son las naciones que más contribuyen con todas las dificultades que tenemos nosotros. Pero los $2.000 millones de dólares ofrecidos por el señor Clinton hace ya un tiempo, pues nunca han llegado a la República Hermana de Haití. Y en ese sentido son los propios haitianos los que pueden dar fe de eso. De manera que nosotros, cada vez que tenemos oportunidad, no podemos dejar de denunciar la inmensa responsabilidad que tiene, por ejemplo, Europa.
en la reconstrucción de Haití, y lo que la contribución de Europa es una cosa ridícula, exigua, y seguramente será menos ahora, en la que Europa vive una severísima crisis económica, culpa de las propias concepciones, en especial financieros, de la propia banca europea. ¿Qué se vislumbra en Venezuela en términos políticos y sociales y económicos en adelante ante esta panorámica que usted ha hecho sobre las tentativas, hay que decir, del imperio norteamericano en relación a lo que es su país interno? Y si realmente usted, como representante de su gobierno, le daría crédito a palabras dichas del presidente Chávez, que veían con sospecha que muchos presidentes del área han tenido enfermedades como el cáncer, la que dejaba parte de algún tipo de intervención de parte del imperio en relación a estas enfermedades fatales del área. Bueno, el presidente Chávez lo que hizo fue señalar un aspecto curioso que a muchos nos da que pensar, ¿no? Probablemente sea una casualidad, pero qué casualidad que el padecimiento de cáncer ha sido precisamente de aquellos jefes de Estado progresistas o nacionalistas que luchan por la soberanía y la transformación. No hizo mayor observación sobre eso, sino es curioso el hecho, ¿no? Nosotros estamos convencidos que va a continuar la campaña de los Estados Unidos como ha continuado, como ha sido siempre a lo largo del proceso. No olvidemos que los Estados Unidos promovió un golpe de Estado y un golpe de Estado militar y un golpe de Estado económico, como fue el paro petrolero. Sin embargo, nosotros a eso nos defendemos con la voluntad del pueblo venezolano, con la victoria que ya se anuncia incluso por las propias encuestadoras opositoras en Venezuela, en el cual el porcentaje del presidente Chávez sigue superando el 60%, a pesar de toda la campaña de descrédito que seguimos viviendo, y manera que nosotros estamos plenamente confiados en la voluntad y en la fortaleza y en el coraje del pueblo venezolano. Y por si hiciera falta, la nuestra, como ha dicho el presidente Chávez en muchas ocasiones, es una revolución pacífica y democrática, pero no desarmada. Y en ese sentido nosotros confiamos plenamente en el deber constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de defender la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo venezolano. El presidente Chávez ha dicho que él va a reconocer el resultado electoral, sea cual sea él. Por ejemplo, en el supuesto negado caso que la oposición ganase las elecciones, el presidente ya ha anunciado que, por supuesto, que se reconocería, porque Venezuela es un país democrático. Pero la oposición no ha dicho eso. La oposición no ha dicho que si el presidente Chávez va a ganar las elecciones, lo reconocería. No lo ha dicho. De manera que nosotros tenemos que desconfiar de una oposición que ha demostrado que no tiene vocación democrática, de una oposición que sigue siendo una oposición manipulada por el imperio norteamericano y además golpista. Para Alfredo Murga, embajador de Venezuela, es falso que el presidente Hugo Chávez esté al borde de la muerte y atribuye estos rumores a una campaña mediática de Estados Unidos. Para el siglo XXI, José Torres.